día nos vamos a dedicar a ensayar y a hacer una actividad que va a culminar en la noche. En este caso va a ser como el grupo de las etnias. ¿Ya? Van a ser los cuarentones y los veinteañeros. Vamos a ir en dos grupos. No va a haber un contacto directo con Dominique, pero sí ella va a ser parte de este musical. Ella va a ser como la diosa, ¿cachai? ¿Ah? Vamos a preparar una súper bonita puesta en escena, ¿ya? Van a prepararme una lenga, como los Jaca. Somos cuarentones, súper preocupados. ¡Ja! ¡Ah! A veces calentones, súper seductores. ¡Ja! ¡Ja! Y la lenga tiene que ser un cuento para desafiar a los veinteañeros. Y los veinteañeros podrían contestar. Van los cuarentones a ensayar, a preparar la lenga. Vamos, váyanse. Ahí al gimnasio. Mira, esa prueba la va a ganar Uri. ¿Sí? Sí, sí, todo sea. Entonces, porque... Junior y Joche no van a querer ganar. Y hasta Walter tampoco va a querer ganar. Pero Walter no pecha. Entonces ahí los podemos agarrar. Es obvio. O sea, Mira... haciendo la jugada que hacen la jugada que hacen Leila. Igual que en Leila. Y somos veinteañeros y no usamos Viagra. Espera un poco, espera. somos de 40 y somos sementales y en la cama somos unos animales. No es malo. Que no. ¿Ah? Un poquito cavernícola la hueá. No, no sé si es la idea, pues. Ay, como hamaca, qué lindo que se amaca, bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, como hamaca, qué lindo que se amaca, bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, como hamaca, qué lindo que se amaca, bailando Luca Yaca, la negra te junta. Muy bien. Mira mi cara, por más que luche por ser indio, no puedo, no soy muy rubio. Y creo que mi esencia pasada puede haber sido romano, pero indio no. Creo que me costó mucho perfeccionar eso, pero lo hice con todo el corazón para que salga bonito. Yo soy Carlos. Y ahora soy Victoriano. Yo soy Joche. Ahora soy Shakura Maru. Yo soy Enzo. Y ahora soy Mi Lengua No Para. Yo soy Walter. Ahora soy Pata Pata. Yo soy Eduardo. Ahora soy Toro Salvaje. Yo soy Junior. Y ahora soy Cupido al Sur. Yo soy Ronnie. Ahora soy Bomba. Yo soy Uri. Ahora soy Humana. Yo soy Bernardo. Y ahora soy Tupac. Muy buenas noches, guerreros. Buenas noches, Clarita. Sé que han estado practicando por horas un musical junto a Julio Zúñiga. Hoy los quiero desafiar a cada uno de ustedes para que se conecten con la tierra, con la fuerza y con la pasión de tribus lejanas. Mucha suerte y que esta lucha por el amor de Dominique la gane el mejor.
rumbiarla. Fuera de la casa, vamos a pelearla. Busques una vieja, dejen a la domi. ¡Ja, ja, ja! Lo más difícil que me costó al principio era la coreografía, pero a medida que estamos con Julio y estamos bailando, cada vez se me hace más fácil hacer esto de los 8 tiempos, el conteo, junto con la música. Me hubiera gustado haber hecho un Indio Pícaro, un Patricio Yáñez por ahí mostrando, pero siempre con respeto, porque hay dama igual. Pero lo hice con el corazón y espero que le haya gustado igual. ¡Uritaka winner Sarfey! ¡No! ¡Coche gana! ¡No! ¡Junior gana! ¡No! ¡Walter gana! ¡No! ¡Uri gana! ¡No! ¡3, 2, 1! ¡Somos perdedores! ¡Somos elementales! ¡Pero en la cama somos animales! ¡Ellos son de 20! ¡Enrolados! ¡Ven una mina! ¡Y se van cortados! ¡Pico! 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 ¡A los de 20 les gusta! ¡Uritaka! ¡Sacarino Habana! ¡Serafín Tantira! Es un lenguaje africano que dice que cuando uno quiere, siempre puede hacer bien las cosas y con mucha ganas. Creo que hoy quedó de manifiesto que puedo hacer, pero el ritmo que sea. Reafirmo mi condición del mejor bailarín o quizás puedo aspirar a un posible rey del pop latino. Lo más difícil para mí siempre ha sido esta cosa de andar cantando y moviéndote a la vez con una coreografía al mismo tiempo. Africano, sudamericano, baila conmigo, baila hermano. Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano. Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano. Yo, here we go. Me volví un poco a la experiencia mía que estuve ahí en África y recordé ahí algunas aldeas que estuve recorriendo. Y le puse así un poco de color de esos lados. Traté de adoptar el mayor personaje de un aborigen, de los tiempos de los mayas, de los aztecas, y sentí esa energía de la tierra, la naturaleza, y me inspiré en eso. Creo que hoy más que nunca me sentí como un gran indio africano, luchando por su mujer, por su conquista. Ay, como amaca, qué lindo que se amaca, bailando nunca yaca, la negra tiquita. Ay, como amaca, qué lindo que se amaca, bailando nunca yaca, la negra tiquita. Pero negrita, ten más cuidado, que los guerreros yo los noto alborotados. Pero negrita, ten más cuidado, que te corro, que te agarro, que te corro, que te agarro y que te... A mover las patas, a mover las patas, a mover esas patas. Muévete las patas, Pero por favor, qué guapos, aguerridos, luchadores, entregados, apasionados. Por favor, aplaudamos. ¡Qué hombres! ¡Qué hombres! Bueno, siempre es muy grato verlos, pero mejor aún así, como con esa vestimenta, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Y ustedes cómo lo pasaron, muchachos? Muy bien.
Dominique, ¿qué grupo, qué generación sientes tú que entregó más, se esforzó más? Yo creo que Siendo Justos, la generación que mejor lo hizo. Fueron los veinteañeros. Muy bien, veinteañeros, felicitaciones. Sí, creo que hoy a los cuarentones, bueno, quizás nos pasó la cuenta recibir mucha información en el día. Los muchachos pusieron mucho punch. Mantuvimos en secreto el jaca, que era un poco gracioso y atacando un poco a los veinteañeros. Y eso fue que no lo pudimos practicar mucho porque no queríamos que lo escucharan. Creo que eso fue lo que más nos jugó en contra. Ahora bien, de estos muchachos aguerridos y entregados, ¿a quién vas a escoger para tener y disfrutar una gran cita? Me gustó mucho cómo lo hizo. Y creo que le puso mucha actitud y cada vez va mejorando en el baile. Es Joche. ¡Joche! ¡Bien! ¡Felicitaciones! No sé, siento que fue una escogió mal, no sé, siento injusta la weá. Porque hoy día, weón, persiguiendo a Joche por toda la casa, ¿cachai? Para ensayar. Yo sé, él no lo hizo bien, weón, se equivocó caleta, weón. Cuando dijo mi nombre, te juro que sentí un helado por dentro porque nunca gano la de baile, entonces la verdad que sí, me sorprendí mucho. Bueno, van a poder disfrutar de su cita, que lo pasen muy bien. A cada uno de ustedes lo hicieron demasiado bien. Muchas gracias, muchachos. ¿Pueden volver a la casa? Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire. Dominique, entonces puedes ir a la casa a prepararte y tú también, Joche. Dale. Que disfruten de la cita, vamos. Yo sé que hago las cosas bien, yo sé que bailo bien. Y que escoja una persona y que le diga, porque creo que cada vez lo hace mejor. En el baile, loco, bailó horrible, se equivocó todo el rato. No, el problema es que si yo hubiera ganado, todos reclamarían ahora. Todos reclamarían, porque, puta, lo siento, weón, me gusta bailar. No soy bailarín profesional, pero me gusta bailar, ¿cachai? Pero cada vez que gano las pruebas de baile, todos empiezan a decir, ¿sabes que no vamos a competir nada más en competencias de baile? Y bueno, o sea, hay gente que está reclamando, como siempre, y hay gente que quedó conforme. Yo quedé bastante conforme, le puse todo lo que podía. Yo llevo 2 semanas complicadas, podría estar muy enojado, pero efectivamente no pueden ganar siempre los mismos en el baile. O sea, yo creo que ella también ve eso. Joche le puso color en las peleas. No sé cómo bailó, pero lo vi. Pero la pelea le puso mucho. Hizo como coreografías con el otro. No le salió mal, tengo que ser honesto. Está ya hablando, weón, tiró unas patadas al aire y ya, weón. Estoy hablando, weón, no estaba ni siquiera hablando de la coreografía de pelea, hablo del baile, loco. Y si hubiera ganado yo, weón, el único weón que se pone a reclamar, weón. Porque si hubiera ganado vos... Todos weones reclaman. O sea, no bailamos nunca más. ¿Qué pasa, Uri? ¿Qué cree usted, weón? ¿Está enojado?